Luther Sloan era hijo de un ingeniero en comunicaciones, el legendario L.G. Sloan, que había sido integrante de la tripulación de la USS Malavia, la 000538, clase Mar del Plata, una nave no muy grande, pero que en su camino se cruzó un par de veces con la USS Cerritos de la capitán Friedman y con la Enterprise del capitán Picard. El capitán de la Malavia, un excelente diplomático y hombre de convicciones firmes, Hugo Palma, le tenía gran estima a L.G. Sloan y sufrió mucho cuando éste se retiró y volvió a la Tierra para criar a su hijo Luther. Luther, en el tiempo que su padre estaba en el espacio, también mostró inclinaciones hacia las comunicaciones y se convirtió en un políglota consumado. También estudió psicología, pero la ingeniería era su principal motivación. Al volver L.G. a la Tierra, volvió alguna de sus influencias y Luther fue admitido en la Academia de la Flota. Su primer destino fue la USS Mallorca, al mando del capitán Daniel Arenas, que más de una vez, con su intrepidez al estilo Kirk, lo pusieron en más de un apuro, y el joven Luther lo ayudó a salir de estos predicamentos. En esos momentos, la sección 31 comenzó a poner un ojo en este joven, y paulatinamente se acercaron, lenta pero seguramente. En un tiempo de descanso en la Deep Space 13, el oficial de la sección 31, solo conocido como el Sombrío, hablaremos de él en otro video, se le acercó y poco a poco fue introduciendo el gusto por la inteligencia. Junto con el Sombrío, plantearon una estratagema ingeniosa para que los miembros de la nave no sospecharan de que Sloan había sido cooptado por la sección 31. En una misión en el planeta Volgor, Luther cae prisionero de los trombeños, que lo torturan durante días. El capitán Arenas no conseguía nada con la diplomacia, así que recurrió al uso de una acción directa permitida por el artículo 14, sección 31 de las regulaciones de la flota, y fue al rescate de Luther. Cuando llegó a la celda de Sloan, este se encontraba inconsciente, sudaba y no podía articular palabra. Lo llevaron a la enfermería y la doctora Procor le comunicó al capitán que lo mejor era de que Luther volviera a la Tierra y se recuperase en el hospital de la flota en San Francisco. Arenas se comunicó con el doctor Pollux, director del hospital, hábilmente suplantado por el Sombrío, y en uno de los transbordadores se trasladó a Luther hacia la Tierra. En el hospital lo esperaba su padre, que no podía ver lo que entró, y el doctor Pollux decretó un aislamiento preventivo por 15 días para llevar adelante pruebas y exámenes. Todos asintieron y una vez en la habitación, el Sombrío, mediante un hipospray, le inyectó el antídoto que los trombeños le habían dado para el virus CFK-2005 y este se repuso. Fue sacado del hospital por una puerta trasera y se dirigió a la base secreta de la sección 31 en el mar Adriático. El doctor Pollux habló con Arenas y el G pasados los 15 días para comunicarles que Luther estaba en un estado vegetativo y que lo trasladarían a la colonia espacial del planeta Minus Lucy en el cuadrante beta hasta que despertara, si lo hacía en algún momento. Todos se resignaron y se despidieron del Syntex que estaba en la cama de Sloan. Rápidamente en la sección 31 fue ganando espacios y convirtiéndose en uno de los destacados operativos. Al llegar la Guerra del Dominio, convenientemente fue destinado a la Deep Space Nine con la intención de reclutar al Dr. Bashir y llevar a cabo algunas misiones secretas. Pero su tapadera duraría poco y su identidad sería revelada. Se casó posteriormente con Jessica y no sabemos si tuvo o no tuvo hijos, porque todo permaneció bajo secreto. Después, en una misión de rutina, Sloan se contactó con Khan para advertirle que usarían a los suyos como armas contra él. Después se infiltró en la Discovery al mando de Lorca y de Georgiou, obtuvo información importante que le pasó a Leland
sabiendo los desastres que causaría Control. Finalmente, no se volvió a tener noticias de él. No se sabe si sigue operando o en la Guerra Fría temporal murió, o si finalmente trabaja con Kovic en el siglo 32 para encontrar tecnología de los progenitores. Hasta aquí nuestro homenaje a uno de los grandes agentes de la sección 31. Luther Sloan era hijo de un ingeniero en comunicaciones, el legendario L.G. Sloan, que había sido integrante de la tripulación de la USS Malavia, la 000538, clase Mar del Plata, una nave no muy grande, pero que en su camino se cruzó un par de veces con la USS Cerritos de la capitán Friedman y con la Enterprise del capitán Picard. El capitán de la Malavia, un excelente diplomático y hombre de convicciones firmes, Hugo Palma, le tenía gran estima a L.G. Sloan y sufrió mucho cuando este se retiró y volvió a la Tierra para criar a su hijo Luther. Luther, en el tiempo que su padre estaba en el espacio, también mostró inclinaciones hacia las comunicaciones y se convirtió en un políglota consumado. También estudió psicología, pero la ingeniería era su principal motivación. Al volver L.G. a la Tierra, volvió algunas de sus influencias y Luther fue admitido en la Academia de la Flota. Su primer destino fue la USS Mallorca, al mando del capitán Daniel Arenas, que más de una vez, con su intrepidez al estilo Kirk, lo pusieron en más de un apuro, y el joven Luther lo ayudó a salir de estos predicamentos. En esos momentos, la sección 31 comenzó a poner un ojo en este joven, y paulatinamente se acercaron, lenta pero seguramente. En un tiempo de descanso en la Deep Space 13, el oficial de la sección 31, solo conocido como el Sombrío, hablaremos de él en otro video, se le acercó y poco a poco fue introduciendo el gusto por la inteligencia. Junto con el Sombrío, plantearon una estratagema ingeniosa para que los miembros de la nave no sospecharan de que Sloan había sido cooptado por la sección 31. En una misión en el planeta Volgor, Luther cae prisionero de los trombeños, que lo torturan durante días. El capitán Arenas no conseguía nada con la diplomacia, así que recurrió al uso de una acción directa permitida por el artículo 14, sección 31 de las regulaciones de la flota, y fue al rescate de Luther. Cuando llegó a la celda de Sloan, este se encontraba inconsciente, sudaba y no podía articular palabra. Lo llevaron a la enfermería y la doctora Procor le comunicó al capitán que lo mejor era de que Luther volviera a la Tierra y se recuperase en el hospital de la flota en San Francisco. Arenas se comunicó con el doctor Pollux, director del hospital, hábilmente suplantado por el Sombrío, y en uno de los transbordadores se trasladó a Luther hacia la Tierra. En el hospital lo esperaba su padre, que no podía ver lo que entró, y el doctor Pollux decretó un aislamiento preventivo por 15 días para llevar adelante pruebas y exámenes. Todos asintieron y una vez en la habitación, el Sombrío, mediante un hipospray, le inyectó el antídoto que los trombeños le habían dado para el virus CFK-2005 y este se repuso. Fue sacado del hospital por una puerta trasera y se dirigió a la base secreta de la sección 31 en el mar Adriático. El doctor Pollux habló con Arenas y el G pasados los 15 días para comunicarles que Luther estaba en un estado vegetativo y que lo trasladarían a la colonia espacial del planeta Minus Lucy en el cuadrante beta hasta que despertara, si lo hacía en algún momento. Todos se resignaron y se despidieron del Syntex que estaba en la cama de Sloan. Rápidamente en la sección 31 fue ganando espacios y convirtiéndose en uno de los destacados operativos. Al llegar la Guerra del Dominio, convenientemente fue destinado a la Deep Space Nine con la intención de reclutar al Dr. Bashir y llevar a cabo algunas misiones secretas. Pero su tapadera duraría poco y su identidad sería
revelada. Se casó posteriormente con Jessica y no sabemos si tuvo o no tuvo hijos, porque todo permaneció bajo secreto. Después, en una misión de rutina, Sloan se contactó con Khan para advertirle que usarían a los suyos como armas contra él. Después se infiltró en la Discovery al mando de Lorca y de Georgiou. Obtuvo información importante que le pasó a Leland sabiendo los desastres que causaría Control. Finalmente, no se volvió a tener noticias de él. No se sabe si sigue operando o en la Guerra Fría temporal murió, o si finalmente trabaja con Kovic en el siglo 32 para encontrar tecnología de los progenitores. Hasta aquí nuestro homenaje a uno de los grandes agentes de la sección 31.